Bueno, muy buenas tardes. Papi, todavía no. Buenas tardes. Hoy arrancamos con... Aquí estamos, miércoles 5, ¿correcto? Estamos en el curso de Fundamentos de la Doctrina 1. Hoy vamos a terminar ya nuestra última clase del bimestre de Fundamentos de la Doctrina 1. Y la próxima semana, que es miércoles 12, tenemos libre. Y para el siguiente miércoles 19, si más no, déjeme ver, para no batear, ¿verdad? Ajá. Miércoles 12 no tenemos lecciones porque ya terminamos esta. El miércoles 19 de julio arrancamos con Hermenéutica 1, si más no me equivoco. Arrancamos con Hermenéutica 1, entonces sería el miércoles 19, igual en el mismo horario y el mismo canal. Entonces, la semana pasada habíamos visto, ¿verdad? Que les hablé sobre que si la fe era contraria al conocimiento, habíamos visto eso, pero en el punto que habíamos quedado cuál era la mayor, o cuál debe de ser nuestra mayor garantía de la fe, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Que la mayor garantía siempre es y siempre será nuestro Dios. ¿Por qué motivo? Eso fue lo que habíamos visto la semana pasada, porque Dios es un Dios vivo, verdadero, que es inmutable, que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló, ¿y qué va a hacer Dios? Él lo va a cumplir. La garantía de nuestra fe es y siempre va a ser la palabra de Dios en sus promesas, y Dios ha jurado por sí mismo que así será. Y vamos a arrancar de una vez con el primer texto. Está aquí, vamos a ver. En la pantalla dice, el título. Hoy la lección número 11 es la garantía de nuestra fe. Y vamos a pasar al primer texto, en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Este se lo leo. Hebreos 6:17. Y acuérdense que ahorita al final terminamos esta lección y vamos para examen. Se lo leo de una vez. ¿Está lista, Steph? Sí. Dice, Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué quiere decir todo este texto? ¿Qué quiere decir? Aquí nos está hablando en primer lugar de la inmutabilidad de su consejo, o sea, el consejo de Dios. Dame un momento para ver algo. Ok. Entonces nos está hablando primero de la inmutabilidad de su consejo. Esto significa que su palabra no cambia. Inmutable quiere decir que no cambia, no se muda, no hay sombra de variación. Consejo tiene que ver con la palabra de Dios, es con la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios nunca, pero nunca va a cambiar lo que Dios ha prometido. Lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros en su palabra, así Él lo va a cumplir. ¿Vamos bien hasta ahí? Si Dios dice, por ejemplo, si Dios dice en su palabra que va a haber un juicio final,
¿qué va a haber? Un juicio final. Si Dios dice que va a haber un tribunal de Cristo para los creyentes, ¿qué va a haber? Un tribunal, correcto. Entonces, ¿dónde vamos a ser juzgados los creyentes? En el tribunal de Cristo. Y así va a ser como Él lo indica en su palabra, porque su palabra no ¿qué? No cambia. Es decir, lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir hacia al pie de la letra. Pero hay algo más que su palabra, algo más que su palabra. ¿Y qué es lo que es más que su palabra? Que Dios ha juramentado. Y ese juramento Dios tiene que ver porque tiene que ver con su naturaleza. Dios es verdad. No solamente tenemos por un lado la palabra como garantía de nuestra fe, pero por otro lado, aparte de la palabra de Dios, tenemos el juramento de Dios. ¿Y quién es el único que puede jurar por sí mismo? Dios, correcto. Y dice, y Él ha juramentado, como dice la palabra, otra vez, aquí estábamos en el verso 17, dice, vamos a ver, volviendo otra vez a la palabra, dice en el verso 10, verso 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento, para que por dos cosas inmutables, es dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuáles son estas dos cosas inmutables? ¿Se acuerdan? La palabra de Dios, sus promesas, y por el otro lado, aquí está en la palabra. Uno es la palabra de Dios y el otro es el juramento. Estas son las dos promesas inmutables, las dos cosas inmutables que no cambian, no cambian ni el juramento, ni la palabra de Dios cambian. Y esta es la garantía de nuestra fe, que es nuestra segura y firme ancla del alma. ¿Qué quiere o qué significa esto de que está segura y firme como un ancla de nuestra alma? Vamos a poner un ejemplo, vamos a ver. Es como las anclas en los barcos. ¿Qué hace un ancla en un barco? Sujeta al barco, correcto. Lo sujeta, evita que se mueva, que se vaya, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que hay un fuerte viento, Yana, que hay un fuerte viento, las olas están fuertes, y el ancla, ¿qué hace con el barco? Lo sostiene, lo hace estable, que no se mueva de donde está. Exactamente así es la garantía de nuestra fe. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios y en el juramento de que Dios, valga la redundancia, ha juramentado, que son esas dos cosas inmutables, es como un ancla en nuestra alma que no, ojo, para ver alguno, aquí está, aquí lo puse, que es como un ancla que no nos va a mover, aunque el viento y las circunstancias estén fuertes, aunque las olas estén fuertes, nada nos va a mover, porque estamos firmes en la fe. Y vamos a ver ahorita unos sinónimos de la palabra fe que nosotros encontramos en la misma Biblia. Vamos a ver eso. Vamos a aprender cuáles son los sinónimos de la palabra fe que encontramos en la Biblia. El primero, David, Yana. Vamos a ver esos puntos. El primero, ¿lo pueden ver ahí que dice el título? ¿Lo pueden leer? Sinónimos de la palabra fe que encontramos en la Biblia.
¿El primero? El oír. El oír. ¿Qué dice el oír ahí? El primer sinónimo que tiene que ver con la fe lo vemos en Romanos 10:17. Ok, el primer sinónimo que tiene que ver con la fe lo vemos en Romanos 10:17. Se los leo de aquí para que lo busque, Estefanía. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si ustedes prestan atención, aquí hay 3 palabras claves que tenemos que considerar. Por un lado tenemos fe, por otro lado tenemos oír y por otro lado tenemos la palabra de Dios. ¿Estamos? Cuando llegue mamá me sube y le abro. Sí. ¿En qué está puesta la fe y el oír, según lo que acabamos de leer? ¿En dónde? En la palabra, correcto. Como dice, que hay 3 palabras claves, como le dije, una es el oír, la otra es la fe, y ellas están sustentadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar a algún motivador, por supuesto que los podemos escuchar. La pregunta del millón, ¿mi fe tiene que estar puesta en ese motivador? No. Podría incluso leer un buen libro y a lo mejor estamos leyendo un buen libro, pero la fe tiene que estar puesta en ese buen libro. ¿Sí o no? Sí. ¿What? No. No escucho, ojo. Podemos leer cualquier libro y bueno, ¿y nuestra fe tiene que estar puesta en ese libro? No. Ahora sí ya, ¿En qué tiene que estar la fe y el oír? En la Biblia. Correcto, en la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios, al oírla, al escucharla, la palabra de Dios puede traer a nosotros, ¿qué trae? Iluminación. Fe, el creer. Y aquí nos está enseñando la misma palabra, que la fe viene como un resultado de oír la palabra de Dios, y el oír es un sinónimo de... Escuchar. No, pongan atención, sinónimos de la palabra fe. Ojo lo que dice. Y el oír es un sinónimo de fe y confianza. Tienen que prestar atención porque esto es importante. Esto significa que nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo despierta en nosotros la confiabilidad de la palabra que estamos escuchando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros descansamos en esa palabra, la creemos, y como ya la creemos, descansamos en esa palabra. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros ya hemos oído que la salvación es solamente por fe, correcto, no por las obras. ¿Qué hacemos cuando nosotros escuchamos eso? O sea, que no es por las obras. Descansamos en lo que oímos. ¿Por qué? Porque ya ahí nosotros sabemos que no tenemos que estar haciendo obras para lograr nuestra salvación. Lo único que hacemos es obedecer la palabra de Dios porque la creímos. ¿Y qué es lo que ocupo para mi salvación? Fe. ¿En quién? En Jesús, correcto. Cuando nosotros tuvimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo despierta o despertó en nosotros la confiabilidad de la palabra en la cual debemos descansar. Porque la palabra de Dios tiene vida espiritual. Y esto lo vamos a ver qué dice Juan. Aquí en la pantalla. El Espíritu es el que da vida. Perdón, Juan 6:63. Ajá. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y son qué? Vida. Son vida, correcto. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al escucharla, va a traer a nosotros
vida espiritual y por eso produce fe en cada uno de nosotros. Y recordemos que la fe es un don de Dios, no es un mérito humano, ¿verdad? Otro versículo con el que relacionamos el sinónimo de oír, Isaías 55:3, está en la pantalla. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ok, las misericordias firmes, ¿a quién? David. ¿A cuál David? El famoso. Si nosotros interpretamos el versículo así, tal cual, nos vamos a encontrar con problemas. ¿Cómo inclinamos nosotros el oído? ¿Acaso el oído tiene pies para que lo inclinemos? ¿Verdad? Bueno, es la interpretación que estamos encontrando, que eso es una personificación, ¿verdad? Es decir, el oído, el autor está personificándolo diciendo que se inclina, que el oído se inclina. Pero esto tiene un significado. Por personificación, lo que nos está dando a entender el autor es que mi oído tiene que estar presto a escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo que me está diciendo. Este sinónimo de fe nos dice que el oído que escucha atentamente la palabra de Dios y cree en ella, llega a tener vida espiritual. Porque vean el versículo 3 otra vez. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá ¿quién? Vuestra alma. Y si nada más fuera por el oír, ¿cómo vamos a tener vida en el alma? Si fuera solo por el oír. Está hablando de una nueva vida, una vida en el espíritu, y esto lleva implícito el oír. Lleva implícito la fe, la confianza. Recordemos que la fe es confianza, ¿verdad? Por eso estamos hablando del sinónimo de la fe. Entonces, cuando nosotros escuchamos con sencillez la palabra de Dios y creemos en ella, nosotros llegamos a tener vida, ¿qué? Espiritual. Y Dios hace pacto con nosotros y recibimos su misericordia. Esto es lo que significa es que a través de nuestro oído, que está implícito, escuchamos y creemos. Otro texto, Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, te hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a tus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Soy Jehová tu sanador. Si nosotros, entonces, dice la palabra que si nosotros, si damos oído atentamente a la palabra, y si oímos, y si nosotros, si oyeres, dice, este oír implica fe, confianza a la voz del Señor. Y por lo tanto, si hay fe y hay confianza a la voz del Señor y a su palabra, y si se obedece a sus mandamientos, no vamos a tener consecuencias. Ahí está diciendo, el mismo Dios está diciendo que si obedecemos, si escuchamos, si obedecemos, Él no les va a mandar las mismas plagas y enfermedades como a los egipcios. No van a haber consecuencias. Al contrario, dice que tendremos más bien sanidad, y principalmente sanidad interior, ¿verdad? Ninguna de las enfermedades que Dios envió a los egipcios van a venir sobre nosotros. ¿Por qué no van a venir? Porque hemos escuchado, hemos creído a la voz de la palabra de Dios y por lo tanto hemos obedecido. Lo que quiero que pongan mucha atención es en la palabra oír, es que este sinónimo que es un sinónimo de fe. Pónganle mucha atención al siguiente texto en Deuteronomio 28:1. Aquí vamos a encontrar la palabra, en esta palabra. ¿Está, verdad? Se lo leo.
Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si ¿qué? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo, ¿dice algunos mandamientos? No, dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Vamos a notar una vez más la importancia que le está dando este sinónimo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Como dije ahora, no es el simple hecho de oír la palabra, sino que escuchamos la palabra, y esta palabra, ¿qué produce en nosotros? Confianza, como lo leímos al principio en Romanos 10:17. ¿Qué produce esta palabra? Fe, confianza. Sí, está bien, correcto. Produce fe, produce confianza. Confianza en la palabra. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos fe y confianza en la palabra, ¿la llegamos a qué? A creer. Y a obedecer. Correcto. Una persona que no cree, pero que solo escucha, y ojo con esto, una persona que solo cree, que no cree en la palabra, pero que sí la escucha, pero que no la cree, ¿saben qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa, Señor? No obedece. No obedece. Dice David. Por eso. Pero quiero aquí hacer un paréntesis. Yo seré terco otra vez. ¿Cuántas personas vienen el domingo al culto? No digan. ¿Cuántas? ¿Cuántos? ¿Verdad que vienen bastantillos, digamos? A diferencia de como estamos ahorita. ¿Qué vienen a hacer? A escuchar. El domingo vienen, escuchan la palabra, pero no obedecen. No obedecen. Yo les dije a ustedes la vez pasada, si nosotros obedeciéramos la palabra como Dios dice, nosotros estaríamos aquí botando ese portón a punta de patadas y reventándolo por las ganas de querer aprender. Estamos los que estamos. Estamos, ¿verdad? Entonces, una persona que no cree en la palabra, pero que solo la escucha, lo que le va a pasar es que no obedece. No la obedece, así de sencillo. No hay otro. Otro ejemplo más en Mateo. Mateo 7:24. Para que lo entendamos un poquito más, veamos qué es lo que dice Jesús. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. ¿Y las qué? Las hace. Ajá. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, excelente. Noten aquí cómo Jesús está mencionando dos palabras. El que oye las palabras, ¿y qué? Y las hace. ¿En dónde se encuentra la fe en eso? Y el oír, ¿Seguros? el hacer, ¿Seguro? el ser. La fe se encuentra, usted lo dijo, se encuentra en el oír, porque el hacer es un resultado de creer. Yo no puedo hacer algo si yo no creo. ¿Me entienden? Por eso yo les digo a ustedes, el resultado, yo sé, y lo vuelvo a decir, yo sé que es cansado para ustedes, David tener que venir del trabajo, Estefanía tener que venir de allá, pero el resultado de esa fe que ustedes dicen tener, tiene que verse reflejada en decir, man, qué cansado, pero voy a hacerlo, voy a terminar el curso, ¿me entienden? Sí, y lo vimos también el miércoles pasado con Ajá. las historias que usted nos ponía, ¿verdad? De Noé, Ajá. cuando Dios, ¿verdad? Le revela la palabra, le ¿sí? revela la palabra, entonces usted nos explicaba, ¿verdad? Primero viene el conocimiento, luego la fe, y luego... Correcto. Eso, que ella que se acordaron, excelente. Ve, el que oye y cree es el que obedece. Vean qué interesante. No es solamente oír. Hay que oír y creer, porque hay gente que dice, yo sí creo en la palabra de Dios, pero no obedece. Hay gente que oye y dice, yo creo, sí, pero no obedecen. Y estoy hablando de cristianos.
por aquello, ¿verdad? Pero el que oye y oye y oye y no cree, ¿qué le pasa? No obedece. Tan sencillo. Pero dicen ser cristianos. Y vienen los domingos a escuchar. Solo a escuchar palabra, a llenarse, a aprender. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Ustedes están aprendiendo, se están llenando, pero ustedes lo están haciendo porque ustedes tienen que salir afuera en algún momento y ya tienen que ir a expresar lo que ustedes ya tienen. Pero venir domingo a domingo para aprender y no obedecer, ahí está rara la cosa. Vamos a fijarnos en otro ejemplo, ahí mismo, pero en el versículo 26, ¿verdad? De esa de Mateo. Dice el versículo 26. Ok, dice, pero cualquiera que me oye, ¿quién? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Alguien puede oír por oír, pero hagan de cuenta que él entra por aquí y le sale por acá. Por lo tanto, ¿qué escuchó? La palabra de Dios, pero no la creyó. Queda claro entonces que este es sinónimo de oír, el que escucha y cree la palabra de Dios. Como resultado de esto va a obedecer la palabra de Dios, y en la obediencia se ve reflejado en el hacer, como dice esta palabra, la va a practicar. Puede haber mucha gente que escucha cada domingo o cada jueves, oye que se les está predicando de obediencia, de que sacrificio, de adoración, de que se involucren, que estudien, que etcétera. No obedecen. Hay cosas antes que hacer esto. Ellos tienen otras prioridades. ¿Estamos? Ese es como el que está mencionando justamente Jesús en esos textos, que oye esas palabras, no las hace, y Jesús dice que le compara. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y a raíz de eso, dice que le vinieron problemas, le vinieron vientos, ríos, tempestades, golpearon contra esa casa, y dice que esa casa se cae, hay una ruina total porque no estaba bien fundamentada. Una persona que oye, este sinónimo de oír atentamente la palabra de Dios, que la escucha, la cree y la obedece, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que esa casa está firme, es como un ancla. ¿Se acuerdan ahorita que lo vimos? Como un ancla firme, sostiene al barco. Es como un barco que su ancla lo hace firme, aunque los vientos golpeen y vengan fuertes, las olas lo revuelquen, el barco se mantiene firme en su lugar. Y así va a ser nuestra vida, si nosotros tenemos esta fe de oír, creer y obedecer. Les pregunto, ¿por qué es importante entender esto? Vean ahí la pantalla. ¿Por qué es importante entender esto? Y dice, ¿alguien que lo lea? Un cristiano podría estar escuchando algo que no es la palabra de Dios. Ajá. Podría estar oyendo palabras de hombre o filosofías de hombres y poner su fe en esas cosas. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Van a ser muy trágicos. Los resultados van a ser muy trágicos. Por ejemplo, si un predicador o un pastor está enseñando, por ejemplo, el Señor te quiere traer prosperidad, el Señor te quiere hacer rico, el Señor te quiere sacar de tu enfermedad, y si usted le dice amén, bueno, pregunto, ¿a quién no le gustaría tener dinero? ¿O no? Sí, a todos. ¿A quién no le gustaría tener muchísimo dinero? Vi una noticia ahora, un señor en Brasil dice que le depositaron por error 27 millones de dólares. 27 millones, y el señor es un señor, ya es abuelo y todo,
y el señor es un conductor, digamos, como de taxi, pero turístico. El señor lo devolvió. El señor lo devolvió, pero ustedes se imaginan, o sea, ¿a quién no le gustaría amanecer así? Sí, claro. A todos, creo. Más si se necesita. Más si estamos en una situación difícil, una situación apremiante. Y le decimos, Señor, por favor, ocupo el dinero, ¿verdad? Y empezamos a sacar cuentas, pero bueno. Pero aunque ocupamos dinero, aunque necesitamos los recursos para poder sostenernos en esta vida, nuestro corazón no debe estar puestas en esas situaciones, en el dinero o en los conflictos y todo eso. ¿Estamos? Porque si nosotros escuchamos el mensaje de algún hombre que nos está hablando solamente de cosas materiales y cómo ser ricos y cómo ser prósperos, cosas que nos van a traer supuestamente paz, que nos van a traer supuestamente un cambio, cosas que dicen que no, son cosas que no nos van a asegurar y que no nos sirven, que tarde que temprano más bien nos va a traer, más bien nos va a arruinar las vidas. Pero si lo que ustedes y yo escuchamos es la palabra de Dios, y es ahí donde nosotros sí debemos de poner la fe, ¿verdad? No tenemos que poner nuestra fe en cosas que no son de Dios. Vean como lo dice Colosenses 2:8. Ahí está Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Estas huecas sutilezas se refieren a palabras de engaño. Ustedes y yo tenemos que tener cuidado de no estar escuchando lo que no es la palabra de Dios. Porque si ustedes y yo escuchamos lo que no es palabra de Dios, esto no va a producir ninguna fe, ningún tipo de fe. Una fe genuina no la va a producir. Y podríamos a lo mejor confiar en esas palabras, pero en realidad esas palabras no nos van a llevar a donde Dios quiere llevarnos, que es a la vida eterna. Y por otro lado, otra cosa, cuidarnos con este sinónimo de oír, para no caer en el error de querer oír solamente palabras o mensajes que nos deleiten el oído y poner nuestra fe en ese tipo de cosas. Vea como dice 2 Timoteo 4:3. Se los leo. ¿Listos? 2 Timoteo 4:3 dice, vean qué interesante. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, ¿qué? Doctrina, sino que teniendo comezón de, ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. ¿Qué apartarán de la verdad? El oído, y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos, a las ficciones, al mito. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Ahora pongamos atención, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo? Ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo esos tiempos. Y usted y yo tenemos que conocerlos. Es decir, hay mucha gente que no soporta escuchar la sana doctrina. No lo soporta. Hay gente que no soporta, que no quieren escuchar la sana doctrina. Hay gente que no quiere que le estén hablando de sus pecados. Hay gente que no quiere que les digan que están viviendo en adulterio. Hay gente que no quiere que les estén hablando de que ver pornografía no es correcto y que es pecado. Hay gente, por ejemplo, algunos hombres o papás, que le digan, Señor, es que usted es el papá, usted es la cabeza de tu hogar, usted tiene que ser un ejemplo en su casa. ¿Y qué dicen ellos? A mí no me venga a decir eso, a mí venga a hablar venga y me dice cómo ser un hombre exitoso, cómo darle herramientas a mis hijos para que sean prósperos y estudien. ¿Qué tienen esas personas? comezón de oír, correcto. Eso es lo que tienen,
porque no quieren escuchar la verdad, quieren escuchar algo que les haga sentir rico. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene comezón? ¿Cuál? ¿Cómo? Se rasca. Correcto, como Gianna me rasca a mí la oreja. ¿Y qué se siente cuando lo rascan? Bien. Rico. Se siente rico. Y es justamente lo que está diciendo este texto de con el oído, que hay gente que quiere sentir rico con lo que escucha, que le rasquen rico, que no le digan. Hay una escuela bíblica para que usted se forme, que usted esté bien preparado y preparada, para que usted tenga fundamentos, que tenga cómo defender la doctrina, que usted sepa qué es lo que la palabra dice. No, a mí no me diga eso, a mí mándeme a talleres. Quiero ir a talleres bonitos, de cómo atraer multitudes. De psicología. Ajá. Emprendimiento. ¿De qué? De emprendimiento, de empoderar a las mujeres cristianas y todo eso. Hay una escuela bíblica gratis donde se les va a dar, que ustedes ahí, para que la gente lo escuche, ¿qué se les está dando en la escuela? Palabra. Se está usando la palabra de Dios y se les está dando la palabra. No les estamos dando métodos. Es la palabra tal cual, nada más que ustedes tienen que saber cómo usarla, cómo interpretarla, tener bien los fundamentos y conocer las doctrinas, etcétera, etcétera. Pero la gente no quiere eso. Es que es sacrificado, es que está lloviendo, es que los hijos no los puedo dejar, no tengo con quién dejarlos. Yo soy papá, pero también no tienen nadie frente a mí. Es que no puedo, que el trabajo, que los estudios, que la mujer, que el perro, que el gato, que los clientes, que la universidad, que el colegio, que la escuela. O sea, son meras excusas. Y se acuerdan que habíamos visto que la palabra de Dios, que produce, lo que la fe produce en nosotros, es que nosotros no le pongamos excusa ni pretextos a cuando Dios nos llama. ¿Pues se acuerdan? Bueno, algo parecido. Bueno, entonces como les dije, tenemos que tener cuidado de que nuestro oído no esté en esas condiciones de querer oír cosas que solamente causan satisfacción a nuestro corazón, porque ya se nos está indicando aquí en la escritura que se van a levantar, dice que se van a amontonar, y cuando dice que se van a amontonar está hablando de que van a haber muchísimos maestros, oigan, de la palabra, supuestamente, que se van a levantar conforme a sus propios deseos malos y que van a apartar de la verdad del oído. Y eso no va a traer fe a la gente, no va a traer una fe genuina en Dios a las personas. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver otro sinónimo de la fe, que estamos hablando de los sinónimos de la fe que la Biblia habla, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el número 2. Número 2 está acá. ¿Lo pueden ver? Mirar. El mirar es un sinónimo en la Biblia de fe. Este sinónimo se utiliza mucho en la Biblia, donde nosotros vamos a encontrar la palabra mirar muchas veces y lleva implícito ese mirar la palabra fe. Isaías 45:22 dice: mirad a quién. Ahí está hablando Dios. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y cuántos más hay? No hay más. No hay más. Solo, entonces alguien podría decir, aquí hay que tener cuidado, porque alguien podría decir: ay, vea qué fácil, solo tenemos que mirar y ya somos salvos. No. Aquí la palabra mirar lleva implícito confianza, fe. Es como que dijéramos, tengamos, aquí en el versículo 22 dice, es como decir, tengamos fe a Dios. Es Dios diciendo, tengan fe, confianza en mí.
Literalmente, no es porque, repito, alguien puede decir, solo con ver, yo ya soy salvo. No está diciendo eso, es una expresión, ¿verdad? Es un sinónimo de fe. Por eso, este es otro sinónimo que tenemos que entenderlo. Nos está hablando de fe y de confianza. ¿Y qué es lo que a nosotros nos salva? ¿Cuál es el único medio que nos salva? La fe. Sí, Jesús es el que nos salva, pero el medio es la fe. Ustedes están convencidos, sí, de que ese es el único, la fe es el único medio. ¿Ustedes están plenamente convencidos? Sí, ¿seguros? Bueno, sí, la fe es lo único que salva. Este mira o mirar, lleva implícito fe. Vamos al Salmos. Salmo, aquí está. Salmo 123, versículos del 1 al 2. ¿Lo tienen? Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Aquí nosotros vemos una vez más, aquí el salmista está diciendo que su mirada la puso, ¿en quién la puso? Dios. Correcto, y esta palabra que dice, miré al Señor, nos está hablando en el sentido literal, no está hablando en el sentido literal, está hablando en el sentido de confianza, que Él ha puesto toda su confianza, Él ha puesto su fe. ¿En quién la puso? En el Señor. Así como la mirada de un esclavo es puesta en la mano de su amo y espera de Él misericordia. De esta misma forma, nosotros, al poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nosotros esperamos de Dios que Él tenga misericordia. ¿De quién? De nosotros, correcto. Otro texto, Hebreos 12:2. Ese se lo saben de memoria. Hebreos 12:2. ¿Qué dice, David? Fuerte. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, vamos a ver. Dice ahí arriba, puesto los ojos. O sea, todos los ojos. ¿Dónde está el Señor? Dice que puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Dice el texto. Es decir, que todos los ojos tienen que estar puestos en Jesús. La pregunta del millón: ¿dónde está el Señor para poner los ojos? Por eso, pero ¿dónde está? ¿Dónde está para yo ir a verlo? Eso, ¿qué quiere decir entonces puestos los ojos? Es una vez más nos está hablando de fe. Es decir, pongamos nuestra confianza en Jesús, nuestra fe, cuando dice puestos los ojos, porque yo no veo a Jesús. O sea, Jesús no está aquí en cuerpo, ¿verdad? Para yo poder verlo. Entonces alguien dice, ¿dónde está? Para ir a verlo. Podrían decir eso. No, eso es un sinónimo, ya David lo dijo. Es puesto esa mirada, ¿verdad? Vamos, ¿estamos de acuerdo? Y nos está hablando de fe y de confianza en Jesús. Nosotros tenemos que poner la fe y la confianza en Cristo. Y el texto nos está diciendo claramente en quién debemos de ponerla. Y poner nuestra fe, que solo es en Jesús. Porque solo Jesús es el autor y el consumador de la fe. Ustedes, yo creo que ya lo habíamos visto, pero que sabemos que la fe inició por Jesús. ¿Se acuerdan? Ok. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra fueron hechos por la fe. Dios hizo de lo que no se veía lo que hoy nosotros vemos. Y que fue Dios el que creó todas las cosas. Y recuerdan que la fe comenzó ¿en dónde? Pero sí, en Génesis, correcto.
¿Se acuerdan? En Génesis 3:15, ahí inicia la fe con la promesa de un redentor. Ahí inicia la fe en Jesús, que es el autor y el consumador, y es el que origina la fe, Cristo Jesús, y Él es el que la consuma. Por eso tenemos que tener o poner nuestra mirada y nuestra confianza en Jesús. Otro texto más, Deuteronomio 1:8. Dice Deuteronomio 1:8, se los leo. Mirad, yo os he, aquí está muy interesante, ya vamos a ver eso. Yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Noten algo interesante ahí, en la palabra. Noten lo que está diciendo. Lo que le está diciendo, diciéndole Dios al pueblo de Israel en la escritura. Dice, mirad, yo les he entregado la tierra. Les pregunto, ¿ya les había dado la tierra cuando les dio esa palabra? No. Entonces, mirad, ¿qué significa? Significa creer. Ajá. Entonces, ¿en qué tenían que creer los israelitas? Correcto, en lo que Dios les estaba diciendo. La tierra todavía ellos no la tenían, pero sin embargo Dios les estaba diciendo, Dios les dijo, yo ya les he entregado la tierra. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Mirar, creer, porque es un sinónimo. Creer, tenían que confiar que Dios ya les había entregado, ya les entregó la tierra, y por lo tanto tenían que entrar a la tierra prometida y poseerla, porque Dios ya lo había jurado a sus padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac, ¿y a quién más? Y a Jacob. Y cuando Dios jura algo, lo vimos ahora al inicio, ¿qué dijimos? Que Dios por dos cosas inmutables no puede mentir. Una de esas cosas inmutables que no puede mentir es por su palabra, y la otra es por su juramento. Ahí debe estar puesta nuestra fe. Tiene que estar puesta mi confianza en la palabra de Dios. Ahora, si por ejemplo, si nosotros, si ahí ustedes tienen un familiar o en algún momento tienen un hijo que anda mal en los caminos del Señor, está mal portado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creerle a Dios, tener confianza en su palabra. Dice, vamos a ver, como lo dice, no lo vamos a ver, pero como lo dice el Salmo 112, lo pueden anotar, ustedes lo ven, dice que si yo guardo los mandamientos del Señor, que si yo los pongo en práctica, mi generación dice que sería o que será poderosa en la tierra. Pero ¿qué tengo que hacer? Mirar, confiar, creer la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, y Él se va a encargar de cumplir su palabra. Y mirar implica fe. Y nos enseña claramente lo importante de fijar nuestra confianza en el Señor, y no hay ni puede haber ninguna otra persona o cosa que esté por encima de eso. Hay quienes miran a un hombre y ponen su confianza en el hombre como si ese hombre fuera Cristo mismo. Y esto no puede ser correcto, porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. Y la fe no puede estar puesta en un hombre, la fe tiene que estar puesta en Jesús. En ningún hombre, sea quien sea, llámese como se llame, no puede ser ningún hombre. Hay quienes miran no a un hombre, hay quienes miran las circunstancias y ponen su confianza en las circunstancias. Es decir, si son circunstancias buenas, van a estar apoyados en esas. Si son malas, también. Se van a angustiar, se llegan a enfermar, porque su confianza la están poniendo justamente en eso. Cuando nuestra total confianza la debemos de poner en Jesús. Si ustedes o yo estamos pasando una mala situación, una situación difícil, una circunstancia difícil, no pongamos nuestra confianza. Algunos me dirán que es difícil, sí, pero no pongamos nuestra confianza en ese momento, en esa situación. Pongamos nuestra mirada, ¿en dónde?
En Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Mientras ustedes y yo pongamos la mirada en las circunstancias, nunca nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. ¿Ustedes recuerdan? Lo vimos en la escritura que hizo Pedro. ¿Ah? Caminó. ¿Sobre qué? Sobre el agua. Caminó sobre las circunstancias, que es lo que quiere darnos a entender. Él se baja y cuando Pedro empieza a caminar, lo que simboliza es que está caminando sobre los problemas, sobre las circunstancias. Pero, ojo, Pedro caminó sobre esas circunstancias mientras estaba, ¿qué? Viendo a Jesús. ¿Y qué pasó cuando apartó su mirada de Jesús? Se hundió. Vean qué interesante, ¿verdad? De esta misma manera, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. ¿Qué va a pasar con la fe? Bueno, vamos a caminar por encima de las circunstancias, pero si nosotros apartamos la mirada de Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a hundir, nos vamos a angustiar, nos vamos a preocupar, tanto que nos vamos incluso a llegar a enfermar. Y aquí está otro sinónimo, ese que estamos hablando, que es importante. Otros más ponen su mirada en los beneficios, escuchen esto, en los beneficios y los milagros, y cuando estos milagros y beneficios no se dan, viven totalmente desalentados y derrotados. Y no es que, vamos a ver, no es que, ¿por qué? Porque ellos están poniendo su fe en los beneficios. Y nosotros no tenemos que poner solo nuestra fe o nuestra confianza en los beneficios que recibimos. Debemos entender que la fe debe estar puesta en el Señor Jesús. Vea que esto lo hemos mencionado hasta el cansancio. No en las cosas materiales. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. Y si usted se preocupa, si ustedes y yo le prestamos atención al reino de Dios y queremos trabajar para el reino de Dios, saben que el Señor va a proveer todo lo que ustedes necesitan. Lo va a hacer. Yo les había contado a ustedes, yo tengo como entre 20 y 21 años de haberme convertido. Y en ese periodo de tiempo, de verdad el Señor no me ha dejado avergonzado en situaciones así. He pasado situaciones sí difíciles, pero nunca me ha dejado avergonzado. Nunca. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Porque si confiamos en Él, tarde o temprano, Él va a responder. Tarde o temprano. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer en la vida de nosotros. Pero hay que confiar, Diana. Entonces, vamos a ver cómo íbamos. Otro sinónimo que vamos a ver, vamos para el tercero. Ya llevamos dos, ¿verdad? Ya vimos el oír, el mirar. El tercero es, aquí está. El tercero es recibir. Este es otro sinónimo que usa la Biblia que nos habla de fe. Dice ahí mismo en Isaías 42, dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha que recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Doble ha recibido. Esta palabra es sinónimo de fe. El recibir aquí nos está hablando de cómo la confianza en Dios que ellos tenían que poner en la mano del Señor, o en la mano de Dios, quiere decir en el poder de Dios, en la obra poderosa de Dios. Esta confianza que ellos ponían en la mano del Señor les traería la misericordia de Dios, que es mucho mayor que sus pecados. ¿Me di a entender? Sí. Porque Dios no les iba a pagar conforme a sus pecados, sino les iba a pagar conforme a su misericordia, diciéndoles lo que le dijo en los textos. Pero, ¿cómo es que ellos iban a recibir el perdón de sus pecados?
¿Cómo ellos iban a recibir la misericordia de Dios? ¿Por medio de qué? De la confianza puesta en el Señor. Y eso es justamente recibir de la mano de Jehová. Ahí donde dice que... ¿dónde me queda? Allá. Que doble ha recibido. Ahora, no... vamos a ver, creo que me adelanté. Vamos a ver otro texto, sí, aquí está, casi me adelanto. Recibir quiere decir confianza, que es que también es fe. Otro texto que nos habla de este sinónimo, Ezequiel. ¿Quién lo lee, por favor? Ezequiel 47:9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ok, noten las palabras otra vez. Y recibirán sanidad. Esta palabra sanidad significa salvación. Significa salvación. Y quiero explicar de lo que está hablando el texto, de estas aguas que salen del templo, porque es de lo que está hablando. Se está refiriendo a la vida que el Espíritu Santo trae de la presencia de Dios. ¿A quiénes? A los que participan de la vida espiritual, que son aquellos que por la confianza, por la fe puesta precisamente en Dios, reciben sanidad, que es salvación, reciben nueva vida por el Espíritu de Dios. Es lo que está hablando el pasaje. Recibirán sanidad. ¿Quiénes? Quienes entren, ¿sí? Quienes entren al agua y participen de esta agua que estamos hablando, de la vida espiritual que da el Espíritu Santo. Entonces, por esa confianza, por la fe puesta en Dios, vamos a recibir nuestra salvación. Juan 1:12, ahí está en la pantalla. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo lo que dice, mas a todos los que le recibieron. Y ahí está clara la palabra. Ambas cosas se juntan. Recibir, la palabra aquí significa, recibir significa la confianza puesta en el mensaje que trajo Jesús. Dice, más a los que le recibieron. ¿A quién les recibieron? Al mensaje que trajo Cristo, que al morir por nosotros, para salvarnos y por creer en su nombre, nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y una vez más vemos otro sinónimo que tiene que ver con fe, es recibir. Un último texto que habla de recibir, Hechos. Vamos a ver la vida de Pablo. Hechos, aquí está. Hechos 26 del 15 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Ese es Pablo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ok, gracias. Ahí está hablando Pablo de su conversión. Él está compartiendo la conversión cuando el Señor lo tocó. ¿Recuerdan ese momento? Noten cómo estas dos palabras están juntas para que reciban por la fe. Una vez más, esta palabra recibir significa confianza puesta en el mensaje de Jesucristo. Es decir, que por tener confianza en este mensaje de Jesús,
ellos reciben perdón de pecados y reciben la entrada a la santificación. Vamos al último sinónimo que vamos a encontrar en la escritura de fe. Sinónimo de creer, vamos a ver. Ya vimos oír, mirar, recibir, y vemos ahora el número 4 es creer. Vamos directo a Juan 3:36, está en la pantalla. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que le gusta creer en el Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. Y aquí esta palabra creer nos está diciendo, quien confía en la obra que el Hijo de Dios vino a hacer para salvarnos, por esta confianza llegamos a tener ¿qué? Vida eterna. Pero la persona que rehúsa confiar en la obra de Jesucristo, lo que Jesús vino a hacer por nosotros, y desobedece, dice que no va a haber ¿qué? No va a haber vida eterna, sino más bien va a encontrar el juicio de Dios sobre él. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Por eso la palabra creer tiene que ver con confiar, pero en este caso de confiar en la obra que el Hijo de Dios vino a hacer para salvarnos a cada uno de nosotros. Un versículo más, Marcos, ahí está en la pantalla, Marcos 16:16. ¿Alguien que lo lea, porfa, fuerte? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, ya les voy a decir algo, pero quiero que noten qué hay aquí. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿y qué hay aquí? ¿Qué es esto? Listo, acuérdense de eso. Vamos a ver. Una vez más nos está diciendo el versículo, con el creer nos está diciendo que quien confía en Jesús y que por esa confianza obedece, ¿qué pasa con el que obedece? ¿Qué hace? El que cree y obedece, ¿qué hace? Se bautiza, ¿verdad? Va y se bautiza. Que recordemos que el bautismo es un símbolo, simboliza la muerte y el resucitar a una nueva vida. ¿Estamos de acuerdo? Esta persona va a ser una persona salva. Ahora, vean lo que les estaba diciendo. Ahora, quiero aclarar algo, porque aquí hay muchos que se agarran de este versículo y dicen que es necesario el bautismo para salvación. Es decir, que si usted no se bautiza, usted no es salvo. Y eso no es cierto. Aquí más bien está hablando, y recordemos que nosotros relacionamos el que recibe la palabra de Dios, la escucha y cree en ella, y luego por creer en ella, ¿qué hace? Obedece. ¿Qué está diciéndome el texto? Dice, el que creyera y fuere bautizado, es decir, que el que cree y el que confía en Jesús va a obedecer un mandamiento y va y se bautiza. Eso es lo que hace. Pero el que no cree, si ustedes se fijan, por eso les dije, notaron aquí el punto y coma, ¿verdad? Esto, el punto y coma es como el punto, son dos ideas diferentes. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque si el bautismo fuera para salvación, ¿por qué la segunda parte del texto no lo menciona? Vean lo que dice, mas el que no creyere será condenado. Porque aquí diría, mas el que no creyere y no se bautiza será condenado, no lo dice. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, sigo. Entonces, la segunda parte dice, mas el que no creyere. ¿Qué le pasa al que no cree? Será condenado. No está diciendo que el que no creyere y no se bautiza, claro, hay que entender algo. Si una persona no cree, pues nunca se va a bautizar porque nunca obedece, ¿verdad? Pero el bautismo no nos salva, postdata, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que supuestamente, escuchen esto, cuánta gente hay que supuestamente cree y va y se bautiza, pero no han creído, no han obedecido? ¿Y de qué les sirve bautizarse? Por ejemplo, en la Iglesia Católica sí enseñan que se tiene que cumplir con los sacramentos, porque si usted no cumple con los sacramentos, usted no tiene derecho a la salvación.
Y uno de esos sacramentos es el bautismo. Y de ahí se le atribuye como una obra, que si usted no se bautiza, no es salvo. Y la Biblia es muy clara, la salvación es solamente por fe. O crees y eres salvo, o no crees y eres condenado. Así de sencillo. Un texto más, Romanos 10:11. Está en la pantalla. Ya casi finalizamos. Condenado. Ahora le digo. Un texto más, Romanos 10:11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿no qué? No será avergonzado. Y aquí nos está diciendo que todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. No va a ser avergonzado. Es decir, que lo que Dios ha prometido con respecto a la salvación y los beneficios que de ella se derivan, se van a hacer una realidad en el creyente. Ustedes saben que la salvación trae beneficios. ¿Está bien? No vaya a ser como un hombre, les cuento una historia. Un hombre de Europa, un hombre en Europa que agarró, se fue, compró un boleto de barco para ir a Tarsi. No, esa es otra historia. Jonás. Perdón, un hombre que iba de América a Europa. Entonces, ¿qué hizo él? Eso es de hace muchos años, es una historia. ¿El hombre qué hace? El hombre fue y compró un boleto de barco porque no habían aviones en ese momento. Entonces compra el boleto y listo para irse de viaje. Pero antes de montarse en el barco se fue a comprar un montón de latas de atún. Montón de latas de atún. Se fue, las compra, se monta en el barco. Entonces mientras iba en el viaje, el hombre iba abriendo latas de atún para comer. O sea, él comió atún durante todo el viaje. Resulta que a él se le ocurre revisar el boleto ya cuando estaba a punto de llegar a Europa, cerquititica, esa boca oliendo a pescado todo el viaje, ¿verdad? El hombre va llegando a Europa y a él se le ocurre revisar el boleto para ver qué decía, y el boleto decía todo incluido. ¿Ustedes se imaginan? La salvación, en la salvación está todo incluido. En la salvación hay muchos beneficios que ustedes y yo obtenemos que se derivan precisamente de aquellos que creen. Tenemos que creer en el Señor para recibir toda nuestra salvación y los beneficios que el Señor nos trae con ellos. Ahora, vamos a ver rápidamente, a ver lo que produce, lo que la fe produce en nuestra vida. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan los resultados de la naturaleza de la fe? Eso fue una parte de los cursos. Bueno, aquí vamos a ver qué produce la fe en nuestra vida. Una fe genuina. La fe produce en nosotros una conducta correcta, basada en la palabra de Dios. ¿Estamos bien ahí? Es decir, si yo creí en el Señor, yo tuve mi salvación, ahora por esa fe en la que yo tuve salvación, esta fe va a producir en mí ¿una qué? ¿Qué dije que la fe produce en nosotros? ¿Una qué? Lo acabo de decir. Una conducta correcta que está basada en la palabra de Dios. No puede ser que mi conducta siga siendo la misma de antes, que antes tenía cuando yo no conocía al Señor. No puede ser que mi conducta no se pueda compaginar con la Escritura, porque entonces mi fe no está bien. Mi fe no es genuina, y para que sea una fe genuina, esta produce en mí una conducta que es de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, mi conducta yo la puedo confirmar en la palabra.
Y ahí yo puedo decir, bueno, ¿me estoy conduciendo como la Biblia dice o no? Como la palabra lo dice, el cristiano, por la fe, se supone que llega a tener un nacimiento espiritual y se convierte en una nueva persona. Y si usted y yo somos una nueva persona, nosotros debemos de tener una conducta nueva, una conducta que camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ver unos ejemplos y ya estamos por terminar. Varios ejemplos. Por ejemplo, antes, vamos a ver, y esto lo estoy haciendo muy general porque hay personas que lo van a escuchar. Antes éramos personas como muy limitados también en el amor, éramos egoístas en el amor, pero ahora en la fe en Cristo somos capaces de amar sin condiciones aún a aquellos que nos odian. Por ejemplo, lo que hizo José con sus hermanos. Recuerden que los hermanos odiaban a José, ya sabemos, lo vendieron y todo. ¿Y qué hizo José al final cuando se topó con ellos? Mostró amor, mostró el amor de Dios en la conducta, al no pagarle a sus hermanos como ellos obraron con él. Al contrario, ¿cómo fue la conducta de José? Con amor, un amor que está de acuerdo a la conducta de la palabra de Dios. Otro ejemplo, a lo mejor nosotros mentíamos mucho, pero ahora llevamos una conducta donde no permitimos ya la mentira en nuestra vida y ahora hablamos la verdad. Ahí está el cambio en la conducta, es de acuerdo a la Escritura. Tal vez antes nosotros no obedecíamos los mandamientos de Dios, y ahora ¿qué hacemos? Ahora los guardamos y los obedecemos y nos conducimos de acuerdo a ellos. Antes tal vez ustedes o yo, no sé, no tenían control de la ira. Antes el Hulk salía así, pero a la primera, rapidito, ¿verdad? Pero ahora tenemos tal vez un poco más de control sobre nuestra ira y no permitimos que nuestra ira nos controle. Antes no sabíamos cómo perdonar. Eso era antes, pero ahora, en la nueva conducta, nosotros perdonamos incluso a nuestros enemigos. Y por último, para ver este caso, vamos a Números 12:3, ahí está en la pantalla. Con vemos este versículo de unas cositas y finalizamos. ¿Qué dice el versículo? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso. Y dice que más que todos los hombres que había sobre la tierra. La Biblia dice que no había en la tierra ningún hombre tan manso como Moisés. La misma Biblia lo está diciendo, que no lo había. Pero ahora yo pregunto y quiero que usted note esto. La Biblia está diciendo en este versículo de Números 12:3 que Moisés era el hombre más manso de todos los hombres que había en la tierra. Pero Moisés no era así. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba en Egipto? Él se dio cuenta que él era pariente de los hebreos y un día se topó con un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, como lo dijo David. ¿Qué hizo Moisés? Lo agarró y le dio una paliza. Le puso una paliza, pero de las bravas, y lo terminó matando. Ese era Moisés antes. Pero luego Dios, después de que Moisés mata al egipcio, ¿qué hizo Dios? Lo manda al desierto durante 40 años. ¿Para qué? Para tratar con Moisés y enseñarle. Y Dios se le apareció a Moisés allá en el monte cuando él estaba pastoreando ovejas y se le reveló. Moisés conoció a Dios y pasaron los años. Y luego Moisés siguió siendo el mismo. No, ahora Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Es increíble eso. Ustedes notan cómo nuestra conducta por medio de la fe produce en nosotros una conducta correcta, que es conforme a la Escritura.
Estamos. Chiquillos, finalizamos la última lección de Fundamentos de la Doctrina 1, porque es Fundamentos de la Doctrina 1. Faltan más cursos, más clases. Los felicito por llegar al final de esta. Vamos a hacer el examen. Y si no repasaron y no guardaron bien en memoria lo que veníamos viendo, sorry, pero muchas gracias.